A mis espaldas se encuentra el Palacio de Gobierno. Este recinto es considerado uno de los palacios más bellos de nuestro país. Lo mandó construir don Luis Terrazas en el año de 1881. Tardaron 10 años, 10 meses y 10 días en estrenarlo. Por eso se dice que es un palacio de 10. En su interior hay un lugar que quiero que vayamos a conocer. Acompáñenme, por favor. Nos encontramos en el patio central del Palacio de Gobierno. En la década de los años 50, el gobernador Teófilo Borunda contrató al hidalguense Aarón Piña Mora para pintar un mural representativo del fusilamiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando este mural fue terminado, le gustó tanto al gobernador Teófilo Borunda que le dijo a Aarón Piña Mora: siga con el resto de los murales de Palacio y pinte la historia de Chihuahua. Desde entonces, este lugar se ha convertido en un recorrido turístico. Aquí al fondo tenemos el mural titulado El fusilamiento de la luz. Sin duda es el mural más hermoso que pintó Aarón Piña Mora. Se puede disfrutar de izquierda a derecha. Podemos ver en la parte izquierda arriba a un caballero español montando su caballo, con su armadura y su espada en alto. Él representa la conquista. Enseguida vemos a un colono español sometiendo la esclavitud a un indígena, al tiempo que con esas cadenas rompe las leyes de Indias que presumían no existía la esclavitud en América. Al tiempo que la iglesia duerme ante la injusticia, los hombres son perforados por las cadenas representando la esclavitud, pero al centro las cadenas se revientan, al tiempo que el cura Hidalgo es fusilado en este lugar y con su sangre está regando el movimiento por la libertad de nuestro país. Atrás de él hay varias cabezas que representan a Allende, Aldama y Jiménez, cuyas cabezas también fueron cortadas para ser llevadas a la Alhóndiga de Granaditas. Vemos en la parte alta a un hombre desnudo que brinca entre el fuego, trae en sus manos un pergamino que habla sobre la libertad de nuestro país, y finalmente el águila mexicana que sostiene entre sus garras la bandera de México. En este lugar, la mañana del 30 de julio de 1811, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado. Ese día lo levantaron a las 5 de la mañana, le sirvieron su desayuno como de costumbre. Se molestó porque le dieron menos chocolate del que acostumbraban darle y dijo: no porque me vayan a matar, me tienen que dar menos ración. Y le dieron una taza copeteada como a él le gustaba. Después de desayunar, entró a su calabozo el teniente Pedro Armendáriz, le volvió a leer su sentencia de muerte, lo sacó del calabozo para hacer sus últimas oraciones en la iglesia contigua, y estando ahí le preguntan: ¿tiene usted una última voluntad? Y el cura dice: sí. Olvidé unos dulces que dejé en mi calabozo, dulces regalados por los vecinos de esta comunidad. Se los entregaron y él empezó a repartirlos a cada uno de los soldados que lo iba a fusilar, junto con su bendición. De ahí fue traído hasta este lugar, sentado en un banco. Lo amarraron de los pies, le vendaron los ojos y lo voltearon de espalda, porque a los traidores se les fusilaba de espalda, y él grita: no me fusilen como a un traidor. Por alguna consideración especial, lo vuelven a voltear de frente, y estando los 5 soldados frente a él, con sus mosquetones listos, él les grita: soldados del rey, sé que solo cumplen con su deber. Solo les pido que la mano derecha que pondré sobre mi pecho sea el blanco seguro al que habéis de dirigiros. Los soldados tenían miedo de asesinar a un sacerdote. El cura quería que le disparaban al corazón para morir rápido, pero en lugar de eso, cuando se da la primera descarga, le disparan a las piernas, al estómago, a los brazos. Por eso tienen que formar otros 5 soldados en línea y vuelven a disparar, y vuelve a ocurrir lo mismo. Se forman de nuevo otros 5 soldados y vuelve a ocurrir lo mismo. El cura cae de su banco gravemente herido, y es entonces que 2 hombres se acercan a él y a boca de jarro le tiran al corazón, terminando así con su vida.